Cuando un Géminis se queda con las ganas de meter una contestación, suele experimentar una mezcla de frustración y sobrecarga mental. Este signo, regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, se caracteriza por su agilidad mental y su habilidad para responder rápidamente, lo que hace que se sienta inquieto si pierde la oportunidad de expresar lo que estaba pensando en un momento clave. Para ellos, el diálogo es una herramienta fundamental, y quedarse callados o no decir lo que piensan puede generar una especie de ansiedad interna. En el instante en que un Géminis se da cuenta de que ha perdido la ocasión de responder, su mente probablemente se llene de posibles réplicas que podrían haber sido brillantes o ingeniosas. Le cuesta mucho dejar de pensar en lo que debería haber dicho, y puede pasar tiempo recreando en su cabeza el momento, imaginando cómo habría sido el desenlace si hubiera podido pronunciar su respuesta. A menudo, esta situación les deja con una sensación de insatisfacción, porque una de sus principales habilidades, la comunicación, se ha visto truncada. A pesar de esta inquietud inicial, Géminis no es un signo que se quede paralizado por la frustración. Su capacidad de adaptarse y su ingenio le permiten rápidamente buscar una solución o una manera de desahogar esa energía acumulada. Dependiendo de la situación, Géminis puede optar por diferentes caminos para resolver este problema. Si la situación aún permite una respuesta, aunque sea con cierto retraso, Géminis buscará el momento oportuno para retomar la conversación o el tema. Puede volver a sacar la cuestión de manera casual, empleando su agudo sentido del humor o su habilidad para girar las conversaciones hacia donde le interesa, de forma que parezca que la intervención fue perfectamente natural. De este modo, logra meter esa respuesta que se quedó guardada, aunque no fuera en el instante exacto en que lo pensó originalmente. En los casos en los que ya no tiene sentido volver al tema, Géminis puede buscar otro canal para expresarse. Esto puede ser hablando con alguien más sobre lo que ocurrió, compartiendo sus pensamientos con amigos o familiares cercanos. Expresar su punto de vista, aunque sea fuera del contexto original, le ayuda a liberar esa tensión mental que le causa no haber podido contestar en su momento. Incluso puede recurrir a sus redes sociales, donde a menudo encuentra un público que lo escuche y con el que pueda interactuar de manera rápida y ágil, compensando así la falta de expresión en el momento real. Otra forma en que Géminis lidia con esta situación es a través de su capacidad de análisis. A menudo, después de reflexionar sobre lo ocurrido, puede llegar a la conclusión de que no haber respondido en el momento preciso no fue tan grave. Su mente lógica y adaptable le permite relativizar lo sucedido, e incluso puede terminar encontrando un lado positivo. Tal vez, al no haber respondido, evitó un malentendido o una confrontación innecesaria. Esta perspectiva le ayuda a calmarse y a seguir adelante sin darle demasiadas vueltas al asunto. En algunos casos, Géminis puede canalizar esa energía hacia la escritura. Dado que es un signo muy verbal, la escritura le ofrece una salida creativa y catártica. Puede escribir un mensaje, un correo, o incluso algo más personal, como un diario o un blog, donde refleje lo que habría querido decir. Aunque no lo comparta con los demás, el simple hecho de poner en palabras sus pensamientos le brinda una sensación de cierre y alivio. Finalmente, cuando un Géminis no puede sacar su frustración a través de la palabra o la escritura, es posible que se enfoque en distraerse con otras actividades que mantengan su mente ocupada. Leer, escuchar música, ver vídeos o incluso sumergirse en una conversación completamente diferente pueden servirle como distracción temporal. Géminis no soporta el estancamiento mental, así que su reacción natural será moverse rápidamente hacia otro tema que estimule su curiosidad, dejando atrás lo que no pudo expresar. En resumen, cuando un Géminis se queda con las ganas de meter una contestación, experimenta una breve pero intensa frustración. Sin embargo, gracias a su aguda mente y su capacidad para adaptarse, rápidamente encuentra formas de liberar esa energía, ya sea retomando la conversación en otro momento, expresando sus pensamientos a través de otro medio, o distrayéndose con nuevas actividades que le permitan seguir adelante. Cuando un Géminis se queda con las ganas de dar una contestación, algo que afecta directamente a su esencia comunicativa, surge en él un torbellino de pensamientos y emociones que puede no ser evidente a simple vista. Este signo tiene una naturaleza dual, y esa dualidad se refleja en su forma de procesar estos momentos de tensión. En el fondo, Géminis está regido por una profunda necesidad de expresar su verdad, de ser escuchado y de participar activamente en el intercambio verbal. El no poder hacerlo puede provocar una sensación de vacío o incomodidad, pero su capacidad para adaptarse es clave para cómo lidia con esta circunstancia. Una característica interesante de Géminis en este contexto es su habilidad para reinterpretar la situación después de haber perdido la oportunidad de responder.
Al ser un signo regido por el intelecto, suele pasar tiempo reanalizando lo que ocurrió, buscando ángulos alternativos o reflexionando sobre las posibles razones por las cuales no pudo intervenir. Puede llegar a la conclusión de que no meter esa respuesta fue una decisión subconsciente, tal vez para evitar un conflicto mayor o para no decir algo que podría haber resultado más perjudicial en el calor del momento. Géminis suele ver las situaciones desde diferentes puntos de vista, y es muy común que, en lugar de enfocarse en lo que perdió al no contestar, busque una lección o aprendizaje en la experiencia. Este signo no suele quedarse demasiado tiempo anclado en lo que ya pasó, su naturaleza es móvil y adaptable, lo que le permite dar un giro mental hacia otros intereses o distracciones. Por otro lado, un aspecto psicológico importante es que Géminis, al ser un signo de aire, está constantemente en movimiento a nivel mental. Esto implica que si bien la frustración inicial por no haber podido decir lo que pensaba puede ser intensa, rara vez permanece mucho tiempo en ese estado. Su mente es inquieta y está siempre buscando el próximo estímulo o la siguiente conversación, por lo que en lugar de estancarse en un solo pensamiento, tiende a saltar rápidamente hacia nuevas ideas o temas. Sin embargo, esto no significa que olvide lo sucedido, simplemente prioriza su bienestar mental al enfocarse en otros asuntos más inmediatos. El humor es otro recurso clave que Géminis utiliza para lidiar con este tipo de situaciones. Tiene una habilidad natural para ver el lado irónico o incluso cómico de las cosas, y es muy posible que tras su frustración inicial, termine riéndose de sí mismo por no haber podido dar esa respuesta. El humor le permite relativizar la importancia de lo sucedido y soltar cualquier malestar que pueda haber quedado. Además, este signo disfruta enormemente de compartir anécdotas, por lo que no es raro que convierta este tipo de situaciones en historias que luego narra con gracia y ligereza en sus conversaciones sociales, mostrando una faceta más relajada de lo que inicialmente pudo haber sido una experiencia incómoda. Géminis también es profundamente curioso, lo que significa que si bien puede haberse quedado con las ganas de decir algo en un momento específico, muchas veces opta por observar y aprender de lo que sucedió después de su silencio. Esta curiosidad natural le lleva a prestar atención a las reacciones de los demás, a cómo continuó la conversación o a qué efectos tuvo su falta de intervención. De esta manera, Géminis convierte lo que pudo haber sido una oportunidad perdida en una ocasión para estudiar las dinámicas sociales y comprender mejor a los otros. Este signo aprende de cada experiencia comunicativa, incluso si no participó activamente, y lo utiliza para mejorar sus futuras interacciones. Otro aspecto que destaca en Géminis es su capacidad para adaptarse emocionalmente a situaciones que, a primera vista, podrían parecer incómodas. Aunque en el fondo pueda sentir cierta molestia por no haber expresado lo que pensaba, sabe cómo ajustar su estado de ánimo para no dejar que una sola interacción lo defina. Géminis es increíblemente flexible y tiene la habilidad de modificar su enfoque emocional dependiendo de lo que esté sucediendo a su alrededor. Puede que en un momento se sienta frustrado por no haber hablado, pero rápidamente se adaptará a la nueva realidad de la conversación, fluyendo con el nuevo contexto y buscando oportunidades para involucrarse de otras maneras. En algunas ocasiones, Géminis puede experimentar una reacción más interna y profunda. Aunque este signo es generalmente muy sociable y extrovertido, hay momentos en los que su naturaleza dual se inclina hacia la introspección. En lugar de verbalizar sus pensamientos de inmediato, puede decidir que es más prudente guardárselos para reflexionar más tarde. Este proceso introspectivo, aunque no siempre visible para los demás, es parte de cómo Géminis procesa lo que no pudo decir. Pasa tiempo organizando mentalmente sus ideas, revaluando lo que quería expresar y ajustando su perspectiva de acuerdo con la evolución de la situación. Esta faceta más privada y reflexiva de Géminis a menudo pasa desapercibida, ya que la mayoría asocia a este signo con la comunicación inmediata y verbal. Sin embargo, en esos momentos de silencio, su mente sigue trabajando intensamente, reformulando sus pensamientos. Por último, no debemos olvidar que Géminis es un signo profundamente orientado a la innovación. Al enfrentarse a la frustración de no haber respondido, a menudo encuentra soluciones creativas para canalizar esa energía de manera productiva. Puede recurrir a formas de comunicación no verbales o menos directas, como enviar un mensaje de texto después de la conversación, escribiendo algo que no pudo decir en el momento, o incluso utilizando el lenguaje corporal para transmitir lo que quedó pendiente. Géminis es muy consciente de que la comunicación no siempre tiene que ser inmediata ni frontal, su versatilidad le permite explorar otros modos de expresión, asegurándose de que su punto de vista eventualmente sea escuchado o entendido, aunque no de la forma tradicional. En resumen, aunque la frustración inicial de no poder dar una respuesta es intensa para Géminis debido a su naturaleza comunicativa, su ingenio,
curiosidad, sentido del humor, y su capacidad de adaptación le permiten superar rápidamente esa sensación. A través de la observación, la reflexión interna y el uso de formas creativas de comunicación, este signo encuentra formas de expresar lo que piensa, incluso si no lo hace en el momento exacto que hubiera querido. Cuando un Géminis se queda con las ganas de contestar, su proceso mental es más complejo de lo que podría parecer a simple vista. Para empezar, Géminis es un signo que vive en el ámbito de las palabras y las ideas, por lo que no solo le importa la respuesta en sí, sino la manera en que ésta se entrega. No poder expresar su opinión o réplica a tiempo puede tener un efecto más profundo sobre su sentido de identidad. Para Géminis, el lenguaje es una extensión de su ser, y quedarse callado, o sentir que su intervención no llegó a buen puerto, es como una interrupción en la manifestación de su esencia. Este signo no solo quiere ser escuchado, quiere ser entendido y, sobre todo, quiere influir en el flujo de la conversación. Una de las particularidades de Géminis es su enfoque en el juego mental. Cuando se queda con las ganas de decir algo, su mente no solo repasa lo que pudo haber dicho, sino también las posibles respuestas que habría generado en los demás. Géminis no concibe la comunicación como un monólogo, sino como una danza de ideas, por lo que la falta de participación le deja sintiéndose un poco fuera de esa danza. Este signo tiene una capacidad asombrosa para proyectar futuros escenarios conversacionales en su cabeza, no solo piensa en lo que pudo haber dicho, sino en cómo esa respuesta habría cambiado la dirección de la charla. Este tipo de proceso mental es muy característico de Géminis, ya que su inteligencia relacional le permite anticipar las reacciones de los otros y modificar su estrategia de comunicación según las circunstancias. La necesidad de ser parte activa en la conversación también tiene un componente de validación. Géminis es un signo que necesita feedback constante de su entorno, no solo para reafirmarse, sino para calibrar su actuación social. La conversación, para ellos, es una especie de laboratorio en el que constantemente están midiendo qué ideas funcionan, cómo se perciben sus palabras y cuál es el impacto de sus opiniones. Por eso, quedarse sin poder meter una contestación es más que una simple frustración, es la pérdida de una oportunidad de autoevaluación. Esto no quiere decir que Géminis dependa emocionalmente de la opinión ajena, pero sí le interesa ajustar y mejorar sus interacciones. El no haber intervenido deja un vacío en ese proceso de autoafirmación social, que para Géminis es casi tan importante como la propia comunicación. Otro aspecto relevante es que Géminis, al estar tan vinculado a la rapidez mental y verbal, tiene una relación ambivalente con el silencio. Para muchas personas, el silencio puede ser un espacio de reflexión o de calma, pero para Géminis puede representar una especie de estancamiento o incomodidad. Cuando no logra expresar su punto de vista, esa pausa, ese momento no aprovechado, puede generarle una especie de desasosiego que le cuesta mucho procesar. Sin embargo, Géminis es también muy adaptable, y aunque el silencio inicial pueda incomodarlo, tiene la habilidad de usar ese espacio para replantear su estrategia comunicativa. Puede que no haya hablado en ese momento, pero en su mente ya está gestando nuevas maneras de reconducir la conversación o de abordar el tema más adelante. El dinamismo mental de Géminis le permite también reformular sus pensamientos de manera constante. Aunque en el momento haya sentido la frustración de no haber intervenido, es posible que más tarde decida que, en realidad, fue mejor no haber dicho nada. Géminis es capaz de cambiar de perspectiva rápidamente, una vez que la situación ha pasado, puede ver las cosas desde un ángulo completamente distinto. Tal vez lo que inicialmente le parecía una gran idea de respuesta ahora ya no le parezca tan importante, o incluso puede llegar a la conclusión de que al no haber respondido, evitó una situación potencialmente incómoda o conflictiva. Esta capacidad de relativizar lo que ocurre es una de las grandes fortalezas de Géminis, aunque pueda reaccionar intensamente en un primer momento, su capacidad para reinterpretar lo sucedido le ayuda a sobrellevarlo y a encontrarle un lado positivo. Un aspecto que no suele mencionarse es la capacidad de Géminis para manipular el flujo de la conversación incluso después de haber perdido su oportunidad inicial. Al ser extremadamente versátil en su forma de comunicarse, no es raro que encuentre maneras de retomar el control de la situación. Si ha perdido la oportunidad de contestar en un primer momento, puede sutilmente redirigir la conversación hacia un tema donde se sienta más cómodo, o donde pueda insertar su punto de vista con mayor facilidad. Géminis sabe cómo llevar el timón de una conversación, incluso de manera indirecta, y esta habilidad le permite reengancharse cuando lo necesita, sin parecer forzado. A nivel emocional, Géminis tiende a evitar los conflictos prolongados. No es un signo que disfrute de los enfrentamientos prolongados o de las tensiones no resueltas.
Si no pudo contestar en el momento, y siente que eso generó algún tipo de malentendido o incomodidad, buscará resolverlo lo antes posible. No le gusta quedarse con el mal sabor de una interacción incompleta o tensa, y suele preferir aclarar las cosas o suavizar el ambiente. Su capacidad para conectar con los demás a través de las palabras le da una ventaja en este aspecto, ya que sabe cómo desarmar situaciones complicadas y devolver la fluidez a las interacciones sociales. También es importante destacar el componente intelectual que predomina en Géminis. Este signo no solo busca expresar sus emociones a través de la comunicación, sino que tiene una necesidad constante de compartir ideas y teorías. Cuando se queda con las ganas de dar una contestación, lo que realmente siente es que ha perdido la oportunidad de contribuir intelectualmente a la conversación. Este deseo de intercambio intelectual va más allá de lo emocional. Géminis quiere ser parte activa del flujo de información. Si siente que ha perdido esa oportunidad, buscará otros medios para manifestar sus ideas, ya sea en una futura conversación, en un nuevo contexto o incluso a través de medios escritos o digitales, donde pueda articular sus pensamientos de manera más detallada. Finalmente, Géminis también tiene una relación particular con el tiempo. Para este signo, el momento adecuado para decir algo es crucial. Si ha dejado pasar una oportunidad, puede sentir que ya no tiene el mismo impacto decirlo más tarde. Por eso, aunque pueda retomar el tema o redirigir la conversación, siempre estará consciente de que el timing perfecto ya pasó. Este entendimiento del tiempo es parte de su naturaleza dual. Por un lado, sabe que siempre habrá nuevas oportunidades para expresarse, pero por otro, no puede evitar sentir que la magia del momento perdido no se recuperará del todo. Cuando un Géminis se queda con las ganas de dar una contestación, hay una dimensión social muy importante que entra en juego y que no siempre es evidente a primera vista. Este signo, altamente social y relacional, se alimenta de la interacción con los demás. No es solo que le guste hablar, sino que realmente disfruta creando conexiones a través de la palabra. Cada conversación es, para Géminis, una oportunidad de reforzar lazos, de entender mejor a las personas que lo rodean y de mostrarse a sí mismo de manera dinámica. Entonces, cuando no puede intervenir, se siente como si hubiera perdido una oportunidad de construir o reforzar esas conexiones, lo que puede llevar a una ligera insatisfacción social. Incluso si el contexto no era tan trascendental, para Géminis el simple hecho de no haber podido participar plenamente puede generar una sensación de estar fuera de la jugada en ese momento, algo que no suele tolerar con facilidad. Un aspecto psicológico interesante que rara vez se menciona es cómo Géminis maneja el concepto del poder dentro de una conversación. Aunque muchas veces se le percibe como alguien ligero o superficial por su facilidad de palabra, Géminis tiene una aguda percepción de las dinámicas de poder en cualquier interacción social. La capacidad de hablar y expresarse no es solo una cuestión de participación, sino también de influencia. Al perder la oportunidad de dar una contestación, Géminis puede sentir que ha dejado de influir en el curso de la conversación o de haber perdido una ocasión de destacar en el entorno social. Esto puede ser particularmente importante en situaciones donde el signo se encuentra con personas que respeta o con las que busca ganar una cierta aprobación. Aunque no lo exprese de manera abierta, el sentido de competencia social también está presente, y no poder meter una respuesta lo puede hacer sentir que ha perdido cierto control sobre la narrativa de la situación. Otro ángulo interesante es cómo Géminis, al ser un signo mutable, se enfrenta a la flexibilidad de su pensamiento en estos casos. A diferencia de signos más fijos, Géminis tiene una capacidad innata para cambiar de opinión rápidamente y adaptarse a nuevas ideas. En el caso de quedarse con las ganas de contestar, puede ocurrir algo curioso: lo que inicialmente parecía ser una respuesta crucial puede no parecer tan importante minutos después. Este signo es tan rápido en su proceso mental que, al no haber podido hablar, su mente ya ha pasado a otro tema, otra perspectiva o incluso ha cambiado completamente su punto de vista sobre lo que hubiera dicho. Es decir, lo que en un primer momento parecía vital de decir, puede desvanecerse en la mente de Géminis con la misma rapidez con la que surgió. Esta fluidez mental es una bendición y una maldición. Por un lado, le permite seguir adelante sin quedarse atrapado en lo que no pudo expresar, pero por otro, puede hacer que sienta que sus pensamientos y emociones están siempre en movimiento, lo que a veces puede llevar a una falta de cierre emocional o mental. Algo que tampoco se suele mencionar es cómo Géminis, al ser un signo de aire, tiene una necesidad profunda de intercambiar ideas, no solo por la interacción social en sí, sino por el placer intelectual que esto le proporciona. El quedarse sin poder dar una respuesta puede dejar una sensación de hambre intelectual insatisfecha.
Para Géminis, cada conversación es una forma de nutrir su curiosidad, de aprender algo nuevo o de compartir una perspectiva diferente. El diálogo es una especie de retroalimentación constante que estimula su mente. Entonces, cuando esa cadena de retroalimentación se rompe porque no pudo intervenir, se siente como si hubiera dejado un puzzle sin completar. No es solo que no pudo decir lo que quería, sino que la conversación no se desarrolló completamente en su mente, no llegó a ver el desenlace completo. Esta sensación de inconclusión puede ser frustrante para un signo que necesita que todo fluya constantemente. Además, no podemos olvidar la faceta lúdica de Géminis. Para este signo, la conversación muchas veces es un juego, una danza verbal en la que disfruta de los malabares de las ideas y las palabras. Cuando no puede participar en ese juego, puede sentirse como si le hubieran quitado una de sus fuentes de diversión. Géminis es un signo que detesta el aburrimiento y la monotonía, y la conversación es una de las maneras en que combate ese tedio. No haber podido meter una respuesta es, en ese sentido, una pequeña pérdida en su capacidad para entretenerse y entretener a los demás. La conversación, para Géminis, es mucho más que un medio de comunicación, es un arte en sí mismo. No participar plenamente en ella es como si le hubieran quitado una parte de su disfrute creativo. Por otro lado, Géminis es consciente de su imagen pública, aunque no siempre lo parezca. Al no poder dar una contestación o quedarse con las ganas de expresar su opinión, puede preocuparse brevemente sobre cómo los demás lo perciben. Puede preguntarse si su silencio fue malinterpretado como falta de interés, debilidad o incapacidad para reaccionar. Esta preocupación por la percepción social no es constante ni abrumadora en Géminis, pero sí existe. Aunque generalmente confía en su capacidad para comunicarse y recuperar el terreno perdido, hay un pequeño eco de duda que puede surgir en su mente después de haberse quedado callado en un momento crucial. La manera en que otros lo ven, aunque no sea lo más importante para él, sigue siendo un factor que influye en su forma de actuar en sociedad. Finalmente, un aspecto psicológico que podría parecer paradójico, pero que es muy real en Géminis, es su relación con la autonomía personal dentro de la conversación. Aunque Géminis disfruta enormemente de la interacción con los demás, también tiene un fuerte sentido de independencia en su forma de pensar y comunicarse. Si en algún momento siente que la conversación le ha forzado a callarse, o que no pudo hablar porque fue eclipsado por otros, puede sentir una especie de resentimiento interno, aunque no lo exprese abiertamente. Para Géminis, la libertad de hablar, de moverse mentalmente sin restricciones, es esencial. Cuando siente que esa libertad ha sido coartada, incluso si es de manera sutil, puede generar una incomodidad más profunda de lo que aparenta. Aunque es capaz de adaptarse y recuperar el control en futuras interacciones, esa sensación de haber sido silenciado, aunque sea momentáneamente, puede dejar una pequeña marca en su autoestima, algo que este signo, tan versátil y adaptable, tratará de ocultar, pero que puede influir en su comportamiento posterior. Cuando un Géminis se queda con las ganas de dar una contestación, también hay un aspecto emocional que se activa en el trasfondo, aunque este signo no siempre lo muestre abiertamente. Aunque Géminis es conocido por ser racional y cerebral, no se debe subestimar la manera en que las emociones juegan un papel en su forma de comunicarse. En el caso de quedarse sin poder responder, puede surgir una mezcla de emociones que van desde la frustración hasta la autocrítica. Este signo tiene una gran capacidad para analizarse a sí mismo y a las situaciones desde diferentes ángulos, por lo que es posible que, después de haber perdido una oportunidad de hablar, se cuestione sobre por qué no lo hizo. Puede sentir que, de algún modo, se traicionó a sí mismo al no expresarse en el momento justo, lo cual puede generar una leve pero molesta sensación de disonancia interna. Géminis también puede experimentar un conflicto entre su impulso natural de evitar el conflicto y su deseo de ser directo y decir lo que piensa. A menudo, este signo opta por esquivar situaciones incómodas con humor o con un cambio de tema, pero quedarse callado cuando realmente quiere hablar puede provocar una sensación de conflicto interno. Es posible que, en el fondo, Géminis se pregunte si no haber hablado fue la mejor decisión, o si simplemente evitó una confrontación que realmente necesitaba enfrentar. Este dilema entre la necesidad de armonía social y la autenticidad es algo que, aunque no siempre evidente en su comportamiento externo, está presente en la psique geminiana. Si bien su capacidad para adaptarse le permite resolver rápidamente estas tensiones, existe un momento fugaz en el que se enfrenta a esa incómoda sensación de haberse autocensurado. Otro aspecto relevante es cómo Géminis, al ser un signo mutable y versátil, se siente constantemente impulsado a aprender de todas sus experiencias, incluidas aquellas donde no logró expresar lo que quería.
En el momento en que no puede dar una contestación, su mente ya está registrando la situación como una especie de experimento social. Este signo está en una búsqueda constante de entendimiento, no solo sobre las personas a su alrededor, sino sobre sí mismo. Por lo tanto, quedarse sin poder intervenir verbalmente puede activar un proceso de autoevaluación, en el que analiza por qué no habló, qué le impidió hacerlo y cómo podría manejar situaciones similares en el futuro. Para Géminis, todo es una oportunidad de aprendizaje, y aunque no lo parezca, estas experiencias donde queda en el aire, tienen un valor en su desarrollo personal. Este signo también tiene una relación muy peculiar con la velocidad mental. Géminis es uno de los signos más rápidos del zodiaco en cuanto a pensamiento y procesamiento de información. Pero esa misma rapidez a veces puede jugarle una mala pasada. Cuando se queda con las ganas de decir algo, puede deberse a que su mente está tan acelerada, saltando entre distintas ideas y respuestas posibles, que no logra concretar una contestación a tiempo. En esos momentos, su propia agilidad mental puede convertirse en un obstáculo, creando un bloqueo en el que tantas ideas compiten entre sí que ninguna logra salir. Esta situación puede ser frustrante para un signo que se enorgullece de su capacidad para improvisar verbalmente y pensar rápido. No obstante, esta experiencia también le enseña a manejar mejor esa agilidad, aprendiendo a organizar sus pensamientos de manera más efectiva en situaciones futuras. La creatividad es otro elemento central en la personalidad de Géminis, y cuando se ve privado de la posibilidad de dar una respuesta, a menudo busca maneras alternativas de expresarse. No necesariamente tiene que ser verbal, puede utilizar otras formas de comunicación para transmitir lo que quedó sin decir. Por ejemplo, es común que un Géminis se exprese posteriormente a través de la escritura, o que aproveche un espacio en redes sociales para dar una opinión que no pudo compartir en una conversación directa. Este signo tiene una fuerte inclinación hacia los medios escritos, donde puede organizar sus pensamientos con mayor claridad y menos presión temporal. Así, lo que no pudo decir en el momento puede encontrar su salida en otro formato, transformando la frustración inicial en una oportunidad creativa. Por otro lado, un aspecto que suele pasarse por alto en Géminis es su capacidad de observar. Aunque es conocido por su locuacidad, cuando se queda callado, su rol cambia de inmediato al de observador agudo. Si no puede hablar, se convierte en un espectador activo, analizando con detenimiento las reacciones y dinámicas de los demás. De alguna manera, Géminis logra transformar su frustración por no haber hablado en una ventaja estratégica. Su aguda percepción le permite obtener información valiosa que puede utilizar más tarde. Al observar, se da cuenta de detalles sutiles en el lenguaje corporal, en las palabras no dichas, y en las tensiones implícitas en la conversación. Esta capacidad de análisis puede ser aún más poderosa que cualquier respuesta que hubiera dado en el momento, ya que le permite prepararse mejor para futuras interacciones. Otro elemento relevante en la dinámica interna de Géminis es su relación con la autenticidad. Aunque tiende a ser un signo muy adaptable y puede cambiar su comportamiento según el contexto social, también valora profundamente su libertad de pensamiento y expresión. Si siente que ha perdido la oportunidad de hablar porque la situación lo coartó de alguna manera, o si se sintió inhibido, esto puede generarle una sensación de incomodidad con respecto a su autenticidad. Para Géminis, la libertad de expresar sus pensamientos es casi sagrada, y cuando ésta se ve limitada, ya sea por factores externos o internos, hay un leve malestar que puede quedar latente. Es probable que después de la situación, en su proceso de reflexión, Géminis se asegure de evitar que algo similar ocurra en el futuro, reafirmando su compromiso con ser fiel a sus propias ideas y no dejarse silenciar, ni siquiera por la rapidez de los eventos. Finalmente, el aspecto filosófico de Géminis también merece atención. Aunque muchas veces es visto como un signo superficial debido a su naturaleza juguetona y versátil, hay una profundidad oculta en su constante búsqueda de conocimiento y verdad. Cuando se queda sin poder dar una respuesta, puede desencadenarse una reflexión más profunda sobre el significado de la comunicación misma. Para Géminis, el diálogo no es solo una herramienta para intercambiar información, sino un medio a través del cual se construye la realidad. El hecho de no haber podido participar en la creación de esa realidad en un momento determinado puede llevarlo a preguntarse sobre el rol que juega el silencio, el lenguaje y la dinámica de poder en las relaciones humanas. Este tipo de reflexión, aunque sutil, puede enriquecer su perspectiva filosófica, ayudándole a entender mejor cómo se estructura el mundo a través de la comunicación y el intercambio de ideas. En conclusión, cuando Géminis se queda con las ganas de decir algo, no solo enfrenta una frustración temporal, sino que también entra en un proceso más profundo de análisis, adaptación y, en algunos casos, autoexploración.
Su relación con la comunicación es intrincada y abarca aspectos que van desde lo emocional hasta lo filosófico, pasando por su necesidad de validación social, poder y autenticidad. Aunque en el momento pueda sentirse insatisfecho, su versatilidad y rapidez mental le permiten transformar esa experiencia en algo de lo que aprender y evolucionar, utilizando su creatividad para expresarse de otras maneras y siempre buscando nuevas oportunidades para reinsertarse en el flujo de la conversación.